¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiators. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, chicos, aquí ya toca el video ya instantáneamente de todos los cambios de balance, chicos. En este video les vamos a mostrar a detalles y correctamente con cantidades, con cifras, con datos, ¿no? Lo que se podría decir el cambio de balances que ha llegado el mismísimo día de ayer. Ya saben que yo ayer les subí un video, pero claro, era un video por encima porque pensé que iban a tardar en llegar los cambios de balance porque faltaban por confirmarse cosas, y efectivamente llegaron los cambios ya ayer mismo y obviamente hubo cambios. Así que, chicos, la verdad, tómense su tiempo para que sepan cómo va a haber estos cambios, porque les mostraré cada uno de los cambios de los 46 mutantes que han sido modificados. Que ojo, principalmente iban a ser 51, pero tristemente a última hora, o sea, literal, Celsius a última hora lo dijo, que los 5 jefes de reactor que iban a estar modificados en este cambio de balances los van a dejar para otro cambio de balances debido a muchas sugerencias y comentarios de parte de la comunidad. O sea, lo que era el nerf al Zeus, la mejora a Goutar el Cruel, a Basilisco, a The Rift y a el Enterrador, estos quedarán para el próximo cambio de balances, y se va a sumar a ellos un cambio también para el Breakmaster, que claramente pues supongo que de manera negativa, así que todo eso ya será para el próximo cambio de balances. Así que, chicos, empecemos desde ya, pero primero una tutorial rápida para aquellos novatos en algunas palabras en el gaming. Chicos, les recuerdo que obviamente los cambios de balance están hechos para equilibrar mutantes, hacer unos más fuertes, otros más débiles. En términos mejoras y desmejoras, se podría decir, o disminución de estadísticas, tenemos estas palabras, ¿no? Buff. Esta palabra significa cuando mejoran a un mutante en alguna estadística, lo hacen mejor. Nerf es cuando le reducen una estadística pues para hacerlo menos fuerte de lo que está. Y rework es cuando pues le pueden cambiar ciertas características, una mecánica, pero principalmente es cuando se vincula una mejora y una disminución al mismo tiempo. Así que cualquier cosa, chicos, las mejoras se las mostraré con un color verde, y los nerf, ¿no? La reducción de alguna estadística en rojo, ¿no? Los típicos colores. Así que empecemos desde ya, chicos, porque pues no quiero que esto quede ultra, pero que ultra largo, chicos. El primer cambio de balance, chicos, pues se lo lleva el Borrasca, un mutante que, bueno, chicos, simplemente le han quitado debilitamiento del 70% que podía debilitar, ahora un 50%. Un mutante que estaba muerto en el meta y ahora lo estará mucho, pero que mucho más. El otro cambio, chicos, fue la Mimi Cronocurva, que ahora será un veloz, que yo creo que se va a usar ahora bastante, sin lugar a dudas. Bueno, no tanto, porque el Zeus quedó igual, ¿no? Le han bajado, chicos, la velocidad de 11.24 a 11.11. Le han devuelto la velocidad que ya tenía hace un par de años. Obviamente aquí pueden verla, lo que pasa es que aquí tengo orbe de velocidad. El Spin Fury, chicos, el mutante más afectado de este cambio de balance, se podría decir. Vamos a ver si lo encuentro aquí, chicos. Al Spin Fury le han disminuido, chicos, primero la velocidad de 11.11 a 10.53. No es mucho, pero es una disminución importante. También habilidad de escudo del 25% al 20%. Ahora tiene 20%, pero el cambio más grande fue en su vida, chicos. De tener 2.510 puntos de vida, ahora tiene 1.710 puntos. Cualquier cosa, este video lo estoy haciendo diferente a otros, porque en otros le mostraba cuánto fue el total, que si menos 500, menos 400. Ahora pasaremos a dar los datos directamente, ¿no? De así como 2.500 a 1.700, de 1.000 a 1.200, cosas así, chicos. Más sencillo, la verdad. Ok, chicos, otro afectado por la cara, el Elidrón, chicos. El Elidrón simplemente le han bajado la velocidad de 10.53 a 9.54. Dirán que es un cambio que no afecta mucho, pero ahora incluso el mismísimo Black Ice le gana en velocidad, y creo que eso es lo más duro en el meta actual. Así que cuidado con el Elidrón, que se puede ir para el hielo totalmente. Ok, chicos, el quinto cambio de este cambio de balance es el Asimov, chicos. Le han vuelto a dar ultra, pero que ultra fuerte, pero igual yo creo que se va a seguir usando. Chicos, al Asimov le han bajado la velocidad
velocidad, ¿no? De 9.09 que tenía antes a 8.33. Lo pueden ver acá, ahora tiene 8.33 de velocidad. Y bueno, chicos, lo han hecho más lento. Pero también su habilidad de escudo se la han disminuido de un 35% a un 30%. Pero también le han bajado la vida de 2134 que tenía a 1934, lo cual pues ya lo hace más vulnerable a temas de respuesta, a que lo eliminen de un golpe, pero sigue estando fuerte su principal función, ¿no? Que es ese múltiple neutro, lo cual ahora es como que lo próximo a un Orión, ¿me entienden? De papel, pero de buen daño. Así que Asimov claramente va a seguir, pero no lo vas a ver tan seguido, digo yo, en defensas, pero sigue haciendo una función de buen daño, pero ahora es ultra de papel, ultra de papelito. No ultra, pero ustedes me entienden. Sexto cambio, chicos, que la verdad está bien, chicos. Estamos hablando directamente del terror abisal, chicos, que lo tengo congelado. Pero bueno, chicos, resumen del terror abisal. Pues le han aumentado el daño individual de 1121 a 1388 y el daño múltiple de 639 a 1044. Así que obviamente terror abisal ahora en Evo intermediario y Evo bajo, la verdad va a estar bueno por el tema de los daños, a falta de Yama Sensei, otros más. La verdad, el aumento del múltiple es lo más importante y el individual, pues la verdad ya le hacía falta. El próximo cambio, chicos, es la médico astral, ¿no? Que muchos han estado hablando de ella, chicos. Y bueno, le han mejorado la vida de 2982 a 3782. Un cambio bastante grande en el tema de la vida, pero también le han mejorado el ataque bastante, de 947 puntos a 1353, lo cual es una barbaridad, y ella tiene 38% de fortalecimiento, así que fortalecida va a pegar mucho y ahora que tiene más vida puede aguantar mucho más. Cualquier cosa, chicos, una pausa aquí. Me dirán, Manu, pero yo veo 800 y tú dices 1300. Chicos, les recuerdo que mayormente en el tema del daño, los mutantes le mejoran un plus, que es un plus cuando el mutante llega al nivel 10, al nivel 15 y no en la base. Rara vez tocan el daño base y pues por eso ustedes ven ahorita que es 800 y algo. Pero en realidad, por el plus, el daño real es el que acabo de decir, de 1353 puntos. Ya eso es algo que no se ve, sino que se calcula. Así que a eso me refiero, por si acaso dirá Manu, pero yo veo 894, pues para que lo sepan. Ok, chicos, el octavo cambio, que la verdad es una sorpresa total y que no parecía necesario, aunque por el meta actual, mientras tanto, pues está bien, chicos. La Yama Sensei le han aumentado la velocidad de 6.45 a 6.67. No es un cambio grande en la velocidad, pero esto da a entender que pues más fácil puede doblegar mutantes de 3 puntos y algo. Y también pues de que pues ahora lo más importante es que no necesita un orbe tan caro en el tema de la velocidad para ser importante. Contra asteroide, peregrino, ya no necesita un orbe tan fuerte, pero que sería lo ideal ponérselo. Pero eso no es todo, chicos. Le han aumentado el fortalecimiento de 30% a 35%. O sea, chicos, que ahora lo que pega Yama Sensei fortalecida es una locura. Obviamente sus combinaciones van a seguir siendo las mismas, pero ahora la que lleve fortalecimiento claramente se va a notar mucho, pero que mucho más. O sea, Yama Sensei ahora va a hacer más daño cuando le peguen o después de que él pegue. O sea, una demencia total. Vamos con lo siguiente, chicos, el zapador de madrigueras. La verdad, un mutante que, bueno, ya saben, antiguito, ¿no? Rapidito, el mutante le han mejorado la herida de 20% a 40% y luego le han mejorado el daño. El daño de ahora, el daño real no, es de 1300 a 1544. Cuidado con su zapador porque obviamente si todavía lo tienes y va a pegar mucho, o sea, va a pegar muchos guanchotitos de cierta forma. Pero bueno, y si doblega turno más. Siguiente mutante, chicos, la verdadera sorpresa, para mí el cambio más roto de todos, porque ahora directamente va a ser una locura, el asteroide gestal, chicos. Un cambio que nadie esperaba, un cambio que para mí no tiene sentido, porque ya asteroide de por sí era el tercer mejor mutante del videojuego. Este cambio lo hace ahora el segundo mejor mutante del videojuego y lo hace aún más loco, Pues chicos, le han aumentado la vida, ¿no?
de 4.438 a 4.838, lo cual es una demencia total, papus. O sea, lo que le aumentaron no tiene nombre en el tema de la vida. O sea, está bien, no está bien, pero también le han aumentado la absorción de vida, chicos, de un 23% a 40%. Ahora lo que se cura el asteroide es un sinsentido, ¿no? Obviamente no es una exageración, pero se cura mucho, chicos. Así que Asteroides Gestal, el meta metoso que ha sido siempre, ahora más fuerte. Estos cambios yo creo que en Yamasensei y en Asteroides se hicieron debido al Breakmaster, ¿no? Ya que el Breakmaster es muy pronto para nerfearlo, pues Asteroides y Yamasensei los han mejorado porque actualmente estos dos mutantes son los mejores counters para el Peregrino, para el Breakmaster. Así que para mí este es el sentido de esos cambios, pero que claramente no eran nada necesarios. Nada necesarios. Ok, otro mutante que fue mejorado, ¿no? Fue Vivaldi. Vivaldi, el exclusivo este de cajita, que la verdad creo que no sé si todas las versiones fueron afectadas, que sería lo ideal, ¿no? Sería lo que tuviera sentido. Pues le mejoraron la vida de 2.755 a 2.955, o sea, 200 puntos a cada versión. Pero también le han mejorado los daños múltiples, por ejemplo. De 518 puntos el daño real de múltiple a 696. Así que más vida, más ataque. Pero les recuerdo que hay una versión bugueada de Vivaldi, que es la de invierno, que es un Vivaldi con estadísticas sumadas a una estrella de oro, lo cual pues yo creo que va a tocar actualizar video, porque miren, para darles un ejemplo, el Vivaldi Bug de oro, pues de tener 5.033 puntos de vida, ahora tiene 5.399. Y el daño real de sus múltiples de 833 a 1.120. Y madre mía, chicos, eso es una burradita total. Eso es locura, locura. Ok, chicos, el mutantito Achernal es el siguiente. Achernal es galáctico con mítico, ¿verdad? Ok, galáctico con mítico. Ok, Achernal sufrió un gran cambio, la verdad, en el tema de la vida. O sea, de tener simplemente 2.946 puntos de vida, ahora tiene 3.746. No sé si es un cambio que lo ayudará, pero ya veremos. Para mí, no mucho, pero bueno, es un aumento grande de vida. Técnicamente le dieron más 800 puntos de vida. Así que bueno, igual es irrelevante para mí. Otros cambios que la verdad fueron pequeños, que no me gustaría mencionar, pero lo voy a mencionar rápido, pues para que no se lo pierdan de ello. A Sarónimo, este mutante exclusivo, le mejoraron la vida de 2.466 a 3.566, o sea, 1.100 puntos más de vida por la cara. Luego tenemos Regulo Amjusia, mutante que bueno, ya lleva rato que pues desde que no se ve, ¿no? No sé si lo recuerdan, la pareja le ha mejorado la vida de 2.282 a 2.560. Cambio bastante pequeñito que no lo va a hacer notar. Otro más es el Beren Kaizu. Le han mejorado la vida de 2.479 a 2.731 o 2.785 si les salió con más vida, ¿no? El tema de las versiones, que tampoco se va a notar. Es un cambio, la verdad, bastante diminuto. Ok, la Anárquica, el mutante de los memes, chicos. Pues a la Anárquica le han mejorado todo. El fortalecimiento de un 30% a un 50%. Ahora se fortalece la mitad de su ataque. La vida de 2.576 a 2.976. 400 puntos más de vida en su versión de platino. Pero también le han mejorado el ataque individual. El ataque Cyber de 1.496 a 1.632. Así que puede que esté bastante decente la Anárquica. Habrá que verlo en un futuro, porque pues de por sí es bastante pésimo, pero ahora creo que está medianamente decente, pero no fuerte, en mi opinión. No lo está. Traficroid, pobrecito. La verdad, el Traficroid le hicieron un cambio muy diminuto. Velocidad de 5.56 a 5.88. La verdad, bastante penoso este cambio, que no lo va a hacer ver absolutamente nada. Drey Space Corgi, el perrito espacial, chicos. Ya era hora de que recibiera un poquito de amor. Y bueno, le han mejorado la herida, ¿no? De un 33% a un 40%, que la verdad, bueno, es alguito, pero no. Pero lo importante es el daño de sus ataques individuales, ¿no? Que de 1.156 ahora pega 1.429. Manu, ¿este cambio lo hará entrar en el meta? Pues no, o sea, la verdad son cambios bastante malos. Le falta bastante al mutante y un meta en el que la herida no sirve. Así que supongo que para evos bajos intermediarios, por ahí regaladito, va a servir. Pero ya claramente, competitivamente, está tieso. O sea, está
tieso. Bricodrón, algo así, ¿no? Galáctico con Cyber, la verdad un mutante que era de los peores en su momento, mutante que ya tiene poco más de 2 años, pues ya le dieron un poquito de amor, ¿no? Mejoran la vida de 3572 a 3972, que la verdad le falta bastante. Y el daño de sus ataques de 1420 a 1515. La verdad todavía se queda muy corto. Habilidad de herida, tiesísimo. O sea, mutantes con herida tienen que mejorarle bastante y así que se quedan súper corto. Un cambio, pues, algo impresionante es el de Polaris, ¿no? A Polaris le mejoran solamente los daños, ¿no? El daño individual de 1222 a 1487 y el daño múltiple de 693 a 1099. Lo más impresionante es el tema del múltiple, ya que él tiene un buen porcentaje de escudo, así que con ciertas combinaciones de Forta puede que esté muy bien en evos intermedios, por si vuelve a venir tipo gratis como siempre en la sala reto. Simplemente para ello va a estar decente, pero tampoco es una locura total, la verdad. Ojo, un cambio que está bastante chido. Cybermántico Etéreo, que bueno, ya saben que estos mutantes que no uso los tengo congelados, pero Cybermántico Etéreo sufrió un cambio bastante grande en el tema del daño, porque miren chicos, le han mejorado el tema de ambos daños, le han mejorado el daño base, que ahí lo están viendo porque su daño anterior era tipo 400 y algo, y ataque plus. Resumen, daños reales no mejorados sería de tener 933 puntos, ahora tiene... Perdón, de 1336, lo estarán viendo ahí en la imagen, disculpen mis errores, a 1714 puntos. Sí, chicos, ahora este mutantito tiene 1714 puntos de daño. Para darles un ejemplo, pega más que un Tecnoforce. Y cuidado, puede ser un buen antimítico, un buen antisomorfo, mítico no, antinecro. Así que ahora por fin pega bastante. Y les recuerdo que tiene como 48% de absorción. Así que cuidadito y no se vuelva inmortal contra los mutantes necros. Así que pues esto está para probarse. Chicos, uno de los cambios también más impresionantes de este cambio de balance es el tema del amistad sin límites, chicos. Esto es una locura lo que le han hecho a la amistad sin límites. Solamente le han mejorado el daño, pero es que miren lo que le han hecho al daño, chicos. Mejora el daño individual, chicos. De tener un daño de 1713 puntos, ahora tiene 2112 puntos de daño individual. O sea, este mutante pega una barbaridad de manera individual, pero el daño múltiple también, chicos. De tener un daño múltiple de 1333, ahora tiene 1600 puntos de daño. De ser el quinto o sexto mutante con el mayor múltiple del videojuego, ahora directamente se convierte, creo que en el cuarto mayor múltiple del videojuego. Que ojo, podía escalar, o sea, fácilmente, si antes de cambio de balance, si lo hubieran hecho solamente esa mejora, sería el segundo. Pero en este cambio de balances mejoraron a otros dos mutantes que se van a sumar a ese tercer y segundo puesto. Así que Amistad Sin Límites, actualmente el cuarto mayor múltiple del videojuego. Y cuidado ahora con el Amistad Sin Límites full vida, porque claro, le aumentaron el daño demasiado, o sea, de 1000, como lo he dicho, vaya locura. En la Amistad Sin Límites, cuidadito con este mutante que se va a potenciar mucho para PvP, se va a potenciar fácilmente para PvE y bueno, para campañas y muchas cosas. Mucho daño y si se llega a fortalecer, madre mía, locurita. Cuidado con este mutantito, chicos. Vamos con el siguiente, chicos, que es el Gigantomoai, que la verdad... cambio irrelevante, pero algo que tengo que mencionar, ¿no? Gigantomoai, pues la vida de 3446 a 4212, si le salió versión de vida ahí pues un poquito más, y el fortalecimiento de 30 a 40%, digamos que decente, pero como ya pasó su tiempo, pues ya tendrán mutantes mejores que él. Otro cambio que me gustó un poco, pero siento que le va a hacer falta, pero está más que bien, es el del Doctor Desollador. Al Doctor Desollador, chicos, le han subido la vida, ¿no? De 3128 a 4040
40 puntos. O sea, lo hicieron con un poquito más de vida porque su problema es la vida. Porque les recuerdo que este mutante está entre los 10 mejores mutantes, o sea, con mayor ataque individual. O sea, el daño real de este mutante es como de 2100. O sea, es un antigaláctico o a un antimítico si ganas en velocidad bastante potente y como 50% de herida. Así que un poquito más de vida le caería bien. Le cae bastante bien. A quien le mejoraron también el daño, chicos, fue al litominero estelariano. De hecho, fue su único cambio, de tener un daño real de 1914 a 2050. No creo que esto haga que se vea, pero ahora como no hay tantos veloces, puede que sea perfectamente un buen anti-cyber sin lugar a dudas. Más daño, un poquito más de debilitamiento, pero bueno, su problema venía siendo la vida y que casi no tiene habilidad. Así que no creo que le afecte mucho, pero va a estar bien, ¿no? Decente, o sea, va a seguir igual, en mi opinión. Ok, chicos, próximo cambio, Sakurabochi. Sakurabochi, este sería el mutante número 26 de este cambio de balances modificado. Sakurabochi le han hecho un rework completo para que quede igual. Manu, ¿qué le han hecho? Pues primero le nerfearon la velocidad de 4.76 a 4.55. Lo hicieron más lento, pero a cambio le mejoraron el debilitamiento de un 38% a un 40%, lo cual pues es una basurita, ¿no? Pero también le mejoraron el ataque individual de 1762 puntos a 1894 y también le mejoraron la vida de 3496 a 3896. La verdad lo hicieron un poquito mejor, pero yo creo que no es suficiente, la verdad. Para rematar le quitaron la velocidad, que pues era más o menos algo bien, pero bueno, quién sabe si ahora con velocidad, ataque, vida, pero bueno, igual seguirá por detrás de un archivista, entre otros mutantes, la verdad. Ok, otro cambio, Myrmidus.ex, un mutante que bueno, han intentado revivir no sé cuántas veces, pero bueno, siempre se queda corto, ¿no? La hormiguita robótica. El Myrmidus X pues le han mejorado la absorción de un 43% a un 45%, una miseria la verdad, pero la velocidad de 4.44 a 4.76, un poquito más rápido, pero el cambio importante es en la vida, ¿no? De 3446 puntos a 4646. Uno de los cambios más grandes de vida de este cambio de balances. Y bueno, a lo mejor ya con esa absorción y eso, pues puede ser un mutante bastante decente para enfrentar mutantes sables de respuesta o zoomorfos bastante molestos. La verdad hay que tenerlo en consideración, pero va a estar por detrás de muchos claramente del meta actual. El próximo mutante, chicos, Ammonia Atlántica. Ammonia Atlántica, como lo había dicho antes, ¿no? Le mejoraron el fortalecimiento de un 30 a un 38%. Cuidado cuando se fortalezca, pero para apoyar ese cambio, para que sea bastante válido, la vida. Le han mejorado la vida de 3610 a 4210. Así que Ammonia ahora aguanta más y pega más fortalecido, lo cual este tipo de cambios favorece a estos mutantes lentos, que no es tan lento, con fortalecimiento. Así que cuidado con la Ammonia Atlántica, porque si te descuidas y lo fortaleces, te va a borrar del planeta Tierra. Así que está chido lo de la Ammonia, se puede llegar a ver sin lugar a dudas. En Evo intermedio y bajo se va a ver sí o sí, y ya en alto va a depender de la situación. Ok, chicos, el siguiente mutante es me trabo siempre al pronunciar a este mutante. Déjenme ver, aquí está. Tezcatlipoca, este mutante exclusivo, que no recuerdo que fue un exclusivo así nuevo de Sala Reto, ¿no? Bueno, resumen, no va a servir, pero rapidito. La vida de 2161 a 2579 o 2676 si te sale la versión de más vida, si lo cambias. Pero bueno, los daños de 840 puntos el múltiple a 982 y el daño individual de 1451 a 1698. La verdad, cambio bastante basura. El mutante va a seguir estando fuera de meta y pues no va a haber nada que lo reviva, la verdad. Ok, mutante número 30. Ya nos estamos acercando, chicos, a terminar. Mutante número 30 mejorado de este cambio de balance, chicos. Obviamente el que ya conocemos actualmente, el Atlas. Chicos, Atlas recibió un montón de mejoras chiquitas, pero como fueron un montón, ahora lo hacen mucho mejor. Resumen rapidito, pues le han mejorado, chicos, el fortalecimiento de un 30% a un 3%.
35%. Más fortalecimiento, amigos. Pero también le han mejorado la vida de 4462 a 4662. O sea, 200 puntitos más de vida. Pero también le han mejorado los ataques, chicos. De tener un daño antes de 1790, ahora tiene 2056 puntos. O sea, ya pega más que un heredero de forma base. Y claro, ya se fortalece más que el heredero. Así que cuidado con el Atlas. Claramente va a ser mucho más fuerte en el tema del daño que el mismísimo heredero de los 5 anillos. Claro, heredero le gana por vida, por una barbaridad. Pero ahora cuidado con el daño del Atlas. Ahora esta combinación puede estar más fuerte que nunca. O incluso hasta full vida puede ser bastante beneficiosa. Así que cuidado con los daños fortalecidos de esta bestia. Así que yo creo que ya de por sí estaba decente. Ahora vale la pena bastante este mutantito. Está chido. Está chido después de esta mejora. Quien también quedó chido, quien también quedó bien, fue el descolorido, que le hicieron un cambio pequeñito, pero que me agrada bastante, chicos. De tener 4426 puntos de vida, ahora a 4826. Lo hicieron más tanque, que la verdad el problema del descolorido era la vida. El mejor zoomorfo de respuesta actualmente, le han hecho una mejora, lo cual me agrada. Y ahora se va a usar sin problemas. Bastante chido, la verdad, el descolorido. Vamos con el núcleo seráfico, chicos. El mutante del mes de enero del 2024. Le han hecho bastantes cositas, ¿no? Primero, la absorción de vida. Le han mejorado de 40% a 50%, ¿no? Aquí lo pueden ver directamente. ¡Guau! También le han mejorado los ataques. El daño real de su ataque múltiple de tener 1050 puntos, ahora tiene 1258 puntos, lo cual puede pegar bastante. Y el daño individual de 1678 a 1946. Así que de individual va a estar bastante fuerte. Igualmente el problema de este mutante es que por genética, tristemente su ataque principal, el mítico, es múltiple y eso lo perjudica bastante. Pero supongo que puede estar bien por si puede volver a oro. Pero bueno, igualmente no va a estar recomendadito. Pero bueno, 50% de absorción contra counter. Puede ser un mutante invencible, la verdad. El Oulo, chicos, un mutante que muchas personas le tienen cariño, la verdad, mucho, pero que mucho cariño. Creyeron que iban a revivir con este cambio de balance, pero lastimosamente creo que no. ¿Por qué? Pues porque le han mejorado la respuesta, ¿no? De 25% a 30%. Ok, 30% la verdad está bastante chido. Y también para rematar, le mejoraron el daño de 1600 a 1864. Un daño, la verdad, bastante decente y eso sería más respuesta. Pero ¿qué pasa? Que para este meta está lento su velocidad y no llega a 4000 de vida. Así que tristemente, supongo que en Evo Bajo y en Evo Intermedio, pues puede ser un galáctico muy, muy decente, porque no hay casi ningún galáctico de respuesta, pero dudo que este sea la mejor opción. Habrá que probarlo, pero va a caer antes de él poder atacar, entre otras cositas. Chicos, un cambio que la verdad está, creo que muy, pero que muy increíble. Creo que es una locura. Es el fosforescente. No paran de mejorarlo, chicos, pero es que de golpe le han mejorado la respuesta de un 30% a un 40%. Madre mía. Y también le han mejorado la vida. O sea, lo hicieron más tanque para rematar. De 5266 puntos a 5666 puntos. O sea, 400 puntos más de vida, 40% de respuesta. Madre mía, supongo que lo están mejorando cada vez como que para que sea una mejor opción que el mismísimo Gar Zombie de respuesta. Porque el tema es que el fosforescente no se usa porque es que el Gar Zombie de respuesta lo supera en muchos ámbitos. Lo supera en muchos ámbitos, así que supongo que esto lo hacen como que para directamente cuando haya necesidad de respuesta, fosforescente sea tu mejor opción. Mutante número 35 que mejoraron, el motín. El motincito, pues le han subido el fortalecimiento de un 25% a un 40% y la vida de 4774 a 5174. Cambios bastante grandes. Después de todo, el motín pega buen múltiple, pega buen individual. Se llegará a ver, lo dudo, ¿no? Porque hay Brainmaster, hay Barba Negra, ahora la amistad sin límites que lo han mejorado bastante.
pero va a estar bastante decente en Evo intermedio. Va a estar bastante decente en Evo intermediario si se llega a subestimar. Vida de tanquecito, velocidad no muy mala y daños bastante potentes. Y ahora Forta bastante potente. Ok, el siguiente, pues bueno, un mutante que no me va a gustar analizar. No, mentira, es broma, es broma. El Termodroide Celsius, ¿no? El mutante de regalito de $50. Pues le mejoran el fortalecimiento, ¿no? De 35% a 45% y la velocidad también de 3.92 a 4.26, ¿no? De por sí ya era estadísticamente el mejor exclusivo del videojuego, ahora pues lo seguirá haciendo, ¿no? Ahora es mejor. Bueno, y los hackers con las versiones en platino de este mutante, me vuelvo demente. Así que, ok, continuamos. Ese era el 36. Ahora el mutante número 37, chicos. El general de terracota, chicos. Al general de terracota le hicieron muchas cosas. Un rework también. Bueno, no, puros buff. La vida, ¿no? De 4228 a 4468. Cambio, pues ahí bastante simplecito, lo ayuda un poquito. El daño individual también ha aumentado de 1687 a 1956. Cuidadito. Y el daño múltiple de... Uy, perdón, le di algo aquí. El daño múltiple de 931 a 1062. Algo pochito, pero supongo que es por su fortalecimiento. Lo típico, para Evo intermedio y para Evo bajo va a ser un cambio bueno, pero en alto no lo va a hacer nada relevante. El Berserk Siglix, ¿dónde está? Aquí está, el osito. Bueno, si se puede decir que es un oso, ¿no? El Berserk Siglix, chicos, le han mejorado el escudo de 28% a 33% y la vida de 4688 a 5088. Más tanquecito, más escudo y ya de por sí él tiene un daño bastante elevado, así que puede que haya alguna que otra circunstancia, pero como lo he dicho, hay muchos sables mejores como Break, Barba Negra, ahora la Amistad sin Límites, entre otros más, pero este Gladiador mejorado ahora está más mejorado. Ok, Rey de Avalon, chicos, que la verdad parece es un cambio irrelevante, pero como es algo grande, hay que tener cuidado. Rey de Avalon, chicos, solamente le mejoraron el ataque, pero miren, le mejoraron el ataque de 1842 puntos a 2458, o sea, eso es una barbaridad. Creo que esto directamente lo pone como el tercer mutante con mayor ataque del videojuego, o sea, simplemente estando por detrás de Breakmaster, que creo que Breakmaster tiene 2500 y algo, 2600, y detrás de Goutar el Cruel, que tiene 2800, así que Rey de Avalon, obviamente, si te llega a atacar te va a borrar del planeta, y si está fortalecido, que, ojo, ya de por sí de forma estadística, él era el mutante con mayor fuerza del videojuego, ojo, estadística, numéricamente, no por porcentaje, ahora que tiene más daño, yo creo que a lo mejor hay que tener cuidado con esta combinación, ¿no? La de velocidad full vida para que no te borre del planeta Tierra de cierta forma, pero yo creo que igual va a quedar muy atrás. Igual creo que no es suficiente por el tema de la vida y la velocidad, pero va a estar bueno de probar. Va a estar bueno de probar con ese nuevo daño. Ok, otros cambios pequeñitos fue el de simulacro de combate. Le aumentaron la vida de 5541 a 5864, pero claro, si te sale la versión de vida como a mí, puede llegar hasta 6039, ¿no? Porque ya saben que dan estadísticas oficiales y luego está la versión de daño y la versión de vida, que bueno, saca bastantes cositas. Colossus, mutante bastante clásico, de los más famosos de este videojuego, claramente, chicos, el Colossus, que lo tengo congelado, ¿no? Le mejoraron la vida de 5270 a 5780 puntos. Lo hicieron más tanque, así que... bueno, lo normal. Se va a seguir sin ver, pero siempre ha sido un tanque regular, siempre ha sido un tanque decente, así que más tanquecito, ya veremos cómo funciona, pero claramente no para el meta, no va a entrar en el meta. Chicos, mutante número 42 para ver, y este es un mutante que, madre mía, no lo paran de mejorar y van a quedar muy locos con los cambios. Crisus, chicos, ya saben, el mutante que creían que iba a producir oro. Pues
le han hecho muchos cambios. Primero, la vida de 4.756 puntos a 4.998, casi 5.000 puntos de vida, un poco más tanque. Pero aquí los datos poderosos, chicos. El daño múltiple, chicos, se lo han mejorado de tener... Madre mía, de tener 1081 puntos de daño múltiple, ahora tiene 1748 puntos, chicos. Ese dato lo convierte como el segundo mutante con mayor múltiple del videojuego. Madre mía, no le duró ni un solo día, ni 2 días el puesto al nuevo mutante mensual, el Zoomorfo, ¿cómo que se llama? El Señor Bestial, porque el Crisus con esta mejora pasa a tener un daño casi al del Brainmaster, ¿no? Brainmaster tiene 1950 y Crisus ahora pasa a ser el segundo mutante con mayor múltiple del juego con 1748 puntos. Y el daño individual, chicos, de 2109 puntos a 2376, que esto también lo coloca como un mutante de daño individual bastante potente. No sé en qué top lo colocaría, pero fácilmente está entre los 5 más de mayor individual, así que cuidado, que Crisus actualmente pues sería de los como el Goutar el Cruel, mutante lento, pero con los mejores daños del videojuego. Igualmente será suficiente, a lo mejor poniéndolo full vida para aquellos que lo tengan, pero ya saben que pega demasiado, o sea, va a pegar ahora mismo demasiado. Top 5 en ataque individual y top 2 en ataque múltiple. Bestial, la verdad, bastante bestial. Chicos, cambio súper importante. Capitán Barba Negra. Muchos han dicho que ha vuelto a su prime, pero no, lo han hecho incluso mejor. Le han devuelto su fortalecimiento antiguo de un 35% a un 40%. Pero sumado a esto, chicos, le han mejorado el ataque individual de 2175 a 2308, que esto ya directamente lo eleva en más puestos del top 10 de mutantes con mayor individual. Pero para rematar, le mejoraron el ataque múltiple de 1545 a 1686. Y esto lo coloca después de estar como el cuarto mutante con mayor múltiple, o el tercero, ¿no? Lo deja en el tercero otra vez porque se sumaron más mutantes. Así que el tercer mayor múltiple del videojuego con 1686 puntos. Así que cuidado con Barba Negra porque, o sea, aparte de que le subieron la respuesta en porcentaje, también le aumentaron el daño. Así que eso es todavía más de respuesta de lo que tenía cuando este mutante salió. Así que cuidadito con el Capitán Barba Negra, que definitivamente seguirá entre los 10 mejores mutantes del meta. Un cambio que la verdad creo que fue el cambio más penoso. El del gran gusano de los túneles, chicos. Absorción de vida de un 40% a un 50%. Pobrecito. No tiene daño, no tiene vida, no tiene velocidad. Y lo que le hacen es que le aumentan la habilidad. No, pobrecito. El peor cambio de todos. Y hablando de peores cambios, pues ahí se suma también el Hecatonqueiros, ¿no? El nuevo mutante mensual del mes de diciembre. Bueno, de noviembre se podría decir, ¿no? Pues bueno, a este le hicieron un rework. Velocidad de 3.45 a 3.39, o sea, se la bajaron, pero a esto le aumentan la respuesta de 25% a 35% y también le aumentan el daño de 2190 puntos a 2322. Ya se mete en el top de los mutantes con mayor daño individual, no tan alto, pero se mete. Y bueno, hay que tener cuidado porque a lo mejor si lo ves en defensa y tienes un mutante mítico y se te olvida que la respuesta es sable, te parten dos. Así que la verdad sigue siendo una basura el mutantito. Así que no se preocupen. Va a estar ahí, pero habrá que probarlo. Y chicos, el último mutante mejorado en este cambio de balance fue Aullosaurio, aunque también fue un cambio muy pero que muy penoso. Solamente le han mejorado los ataques. Ataque múltiple de 993 a 1104. Y daño individual de 1713 a 1813. O sea, está igual el mutante. Está
está igual, bastante penoso este cambio. Así que estos han sido los 46 mutantes modificados para este cambio de balance. Les recuerdo que iban a ser 51, pero eso eran 5 jefes de reactor que ya serán para el próximo cambio de balance. Que la verdad yo estaba muy ansioso porque me llamó mucho, o sea, literal, el cambio al de Rift iba a ser uno de los mejores cambios del juego. O sea, iban a hacer que este mutante estuviera roto, pero bueno, se desplazó ese cambio. Luego también me iba a gustar ver el cambio del Basilisco Escodragon, que la verdad lo iba a ser el mejor tanque del videojuego e iba a ver cómo funcionaría. El enterrador sí iba a estar pochito, pero el del Goutar, el Cruel, también era algo que me iba a ver porque lo iban a hacer literal un tanque de verdad, el tanque con el mayor ataque del videojuego, así que había que tener cuidado. Y bueno, y obviamente el nerf al Zeus, que yo sé que no les gustaría que lo nerfen, pero ya Zeus tiene toda la vida reinando en el videojuego, pero ya veremos cómo le harán al Zeus, porque claramente lo van a nerfear sí o sí, pero no va a ser, creo yo, que no va a ser tan severo como lo habían mostrado. Que en verdad no era tan severo el cambio, pero entiendo el dolor de la comunidad porque pues yo también le metí los mejores orbes. Así que bueno, chicos, déjenme en los comentarios su opinión sobre este cambio de balance. La verdad, chicos, creo que este habrá sido sin lugar a dudas uno de los mejores cambios de balances que habrá aplicado Celsius, porque por fin no le tuvo miedo al éxito y no hizo cambios de simplemente 100 de vida, 100 de vida. Claro, a algunos mutantes le metió 100 de vida, pero por ejemplo, hubo mutantes que le mejoró 1000 de vida, 1500. Hubo mutantes que le mejoró 500 de ataque, 1000 de ataque, habilidad, entre otras cositas, la verdad. Y es eso lo que pues hace buenas cositas. Que me hubiera gustado que hubieran hecho esto con mutantes más antiguos y no más recientes, pero entiendo que lo hacen con los recientes porque son mutantes que vuelven de manera más constante por dinero real, por alta cantidad de oro, y mutantes antiguos pues están muy baratos. Así, pero igualmente yo deseo que esos mutantes antiguos también les den un poquito de amor. Así que chicos, díganme en los comentarios qué mutantes les hubiera gustado que hubieran modificado. Me dirán, Manu, ¿qué opinas? ¿Cómo quedaría el meta actual? Pues no se preocupen, chicos, voy a hacer video del top 10 de los mejores mutantes actualmente. Va a haber video del top 10 de los 10 mejores mutantes de cada gen del videojuego, porque estaba esperando este cambio de balance para poder hacerlo. Y también habrá video de los mutantes que se pueden usar después de este cambio de balance. O sea, se viene contenido a full, chicos, porque eso es lo que genera un cambio de balances, y más cuando fue un cambio de balances tan grande como este. Así que el más afectado para mí va a ser Spin Fury y obviamente el Asimov, pero el Asimov mientras mantenga el daño múltiple va a haber muchas circunstancias que siga usando, pero bueno, han degradado bastante al Gen Cyber. Creo que es el más afectado de este cambio de balances, el Gen Cyber, así que ya veremos cómo va todo en el meta actual. Así que locura total, la mejora al Asteroide, al Barba Negra, al Amistad Sin Límites. O sea, creo que el mejor gen del videojuego, que era el Sable, en vez de nerfearlo, lo han mejorado más que nunca, lo cual es una demencia total. Y genes que necesitaban ser mejorados, como el Mítico, el Necro, recibieron lo suyo, pero no tanto como ya lo recibió el Gen Sable. Madre mía, después dicen que Celsius no tiene favoritos, que, o sea, lo digo en broma, siempre la gente dice que Celsius tiene de favorito al Gen Sable, y creo que este cambio de balances lo sigue demostrando. Chicos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos, porque se viene contenido a tope con estos cambios de balance, y activen esa campanita pues para eso mismo, para que no falle la notificación. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. ¡Hola madre, lagazo, lagazo, lagazo! Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.